Estamos aquí reunidos para presentaros este sueño que se ha convertido en una realidad. Zorionak batipat atzean daukadazen neskei eta talde osoari Bizkaia-Bizkaialde Fundazioaren izenean, fundazio horretako presidentea ni neunaz, eta orduan Ibaizabal taldeko pertsona guztiei, bai neskei eurei eta baita talde osoari, apirilean Saskibaloiko elitean sartzea lortu ebelako. Danok egin dugu geure ahalegina, uste dugulako nesken kirolak eta nesken saskibaloia kaso honetan merezi ebala. En nombre de la Fundación Bizkaia-Bizkaialde, que presido, y colabora haciendo un gran esfuerzo con el equipo de baloncesto femenino que presentamos hoy, que es el Galdakao Taldea, quiero felicitar a todas las personas que componen esa gran familia que ha logrado llegar y va a trabajar en la élite del baloncesto femenino. Llegó el pasado mes de abril. La Fundación Bizkaialde ha realizado un gran esfuerzo y lo hemos hecho porque estamos ante una apuesta seria por impulsar el deporte femenino en la más alta categoría, en la élite, en este caso del baloncesto. La importancia de otro logro que ha obtenido en este caso el ascenso del Ibaizabal, que es el acuerdo adoptado entre el Ibaizabal y el Guernica Vizcaya tras el ascenso de esas primeras. El Ibaizabal disputará la élite del baloncesto y el Guernica Vizcaya, que permanece en la segunda categoría estatal, que es el paso intermedio entre la formación y la élite, será el espacio donde las jugadoras vizcaínas podrán terminar de formarse para dar el salto a la élite. Todo un trabajo de cantera que es enormemente importante para el deporte escolar, el deporte federado. A invitar a la afición en general para que se acerque al Polideportivo Urreta para disfrutar de esta liga femenina, con los mejores equipos de baloncesto femenino recalando en Galdakao. Es un proyecto de todos y para todas, un proyecto de baloncesto femenino compartido, necesario para su propia supervivencia en la unión y en el trabajo consolidado de todos los elementos, instituciones, equipos, clubes que apostamos por el deporte femenino, en este caso por el baloncesto en Vizcaya. Yo sí quiero insistir y quiero explicaros que detrás mío hay, entre los dos clubes, 10 jugadoras vizcaínas. O sea, de 20 jugadoras, 10 son vizcaínas. De las 10 jugadoras que tienen ficha Liga Femenina 2 en Guernica, 7 son vizcaínas. Y realmente el objetivo es que esto, más importante, es que esto a medio o largo plazo sirva para que vamos a intentar que la mayor parte de las jugadoras de este proyecto sean jugadoras vizcaínas. Es que ricasco, Es que ricasco. Hemos llegado a la Liga Femenina y hemos llegado para quedarnos. Esto no es el final de un trabajo, es el comienzo de un sueño, pero con los pies en el suelo. Humildes, orgullosos, sí, pero respetuosos con nuestras señas de identidad. Somos un club amateur que tiene un grupo selecto, ellas, y son la referencia de unos cuantos cientos de chicas y chicos que a nosotros, desde luego, nos da la vida. Porque el deporte es formación, educación en valores y en este caso es un exponente más del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ibaizabal Saskibaloy Taldea es un resumen de todo esto.
Periodo para pregunta.